Así veo las cosas, qué bueno que están con nosotros. Hoy es un día sumamente difícil, es el segundo aniversario de los ataques en contra de Israel por parte del grupo terrorista Hamas, en el que fueron asesinados 1.195 israelíes. Hoy tendremos una entrevista exclusiva con Yair Horn, quien estuvo 498 días después de esto que estamos viendo. Estos son los ataques de Hamas en contra de la población israelí. No solo ocurrieron ahí, sino también, ustedes lo recordarán, dentro de un festival de música, en este lugar, donde decenas de israelíes fueron secuestrados y luego fueron asesinados. Muchos de ellos fueron llevados a solo pocos kilómetros de ahí, dentro de Gaza, en donde han tenido que estar durante meses. Después, por supuesto, vino la reacción por parte del gobierno israelí atacando Gaza. De acuerdo con NPR, 67,000 miembros de la población dentro de Gaza han sido asesinados, entre ellos 18,000 niños. Y lo que estamos viendo aquí, al final, eran muchas de las bombas del grupo terrorista Hamas en contra del gobierno israelí. Es un día sumamente complicado. Tendremos una entrevista con uno de los sobrevivientes y de los secuestrados. Pero comenzamos con lo que está ocurriendo aquí dentro de los Estados Unidos. Son fotografías de la Guardia Nacional de Texas, yendo a Illinois, a Chicago. Y la pregunta es, ¿por qué Texas? La respuesta es muy sencilla. Porque el gobernador de Texas es Greg Abbott. Él es uno de los principales aliados del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y es mucho más fácil enviar miembros de la Guardia Nacional hacia otro lugar si ese gobernador está de tu lado. Por supuesto, el gobernador del estado de Illinois estaría en contra de todo esto, y todo esto está generando una durísima tensión entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. La Guardia Nacional está controlada por el gobierno federal, está controlada por el presidente de los Estados Unidos, y por lo tanto hay una tensión en los estados que no quieren a miembros de la Guardia Nacional y otros que están apoyando la decisión del presidente Donald Trump y están recibiendo a miembros de la Guardia Nacional, agentes federales, que sencillamente no quieren. Entonces, todo esto ha terminado dentro de una comisión del Senado. Generalmente la labor del Senado y la labor de la Cámara de Representantes es cuestionar al gobierno federal preguntándole por qué estás haciendo esto. En este caso, por qué estás enviando a miembros de la Guardia Nacional a un lugar en donde no los quieren. Así que aquí vamos a ver un enfrentamiento muy interesante. Es un enfrentamiento entre Pam Bondi, quien es la procuradora general, que está siendo cuestionada por Dick Durbin, uno de los principales senadores demócratas. Y como se darán cuenta, la discusión es sobre la Guardia Nacional y Pam Bondi, sencillamente la procuradora, la fiscal general, no quiere contestar. Were you consulted by the White House before they deployed National Guard troops to cities in the United States? I am not going to discuss any internal conversations with the White House. You won't even say whether you talked to the White House about this? I am not going to discuss any internal conversations with the White House with you, Ranking Member. I noticed that. What's the secret? Why do you want to keep this secret? The American people don't know the rationale behind the deployment of National Guard troops in my state. The word is, and I think it's been confirmed by the White House, they are going to transfer Texas National Guard units to the state of Illinois. What's the rationale for that? Yeah, Chairman, as you shut down the government, you voted to shut down the government, and you're sitting here, our law enforcement officers aren't being paid. They're out there working to protect you. I wish you loved Chicago as much as you hate President Trump. And currently, the National Guard are on the way to Chicago. If you're not going to protect your citizens, President Trump will. I've been on this committee for more than 20 years. That's the kind of testimony you expect from this administration. A simple question as to whether or not they had a legal rationale for deploying National Guard troops becomes grounds for a personal attack. I think it's a legitimate question. It's my responsibility. She refuses to answer as to whether she had any conversation with the White House about deploying national troops to my state. That's an indication, I'm afraid, where we are politically in this place. Ese es el debate, es precisamente el debate. Pam Bondi por parte del gobierno del presidente Donald Trump, la fiscal general, la procuradora, diciéndole: yo no voy a contestar, estamos haciendo lo que creemos que es necesario para defender las ciudades del crimen. Y por otra parte, el senador Dick Durbin de Illinois diciendo: pero es que están enviando miembros de la Guardia Nacional a mi estado, tengo el derecho de preguntar. Este conflicto no va a parar. Ahora bien, aquí hay una palabra importante: insurrección.
Uno de los argumentos para enviar a miembros de la Guardia Nacional o agentes federales a algún lugar es por una supuesta insurrección. Y si el gobierno de los Estados Unidos, en este caso Donald Trump o la fiscal general, consideran que hay una zona de guerra en ciertos lugares, van a enviar a miembros de la Guardia Nacional. La pregunta es si aquí en los Estados Unidos estamos viviendo una insurrección. La respuesta es no. No hay una insurrección, no hay una revolución, pero esta es la palabra que está utilizando el gobierno de los Estados Unidos para justificar el envío de tropas a estos lugares. Aquí está el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y fíjense bien cuando utiliza y en qué contexto la palabra insurrección. Well, I'd do it if it was necessary. So far, it hasn't been necessary, but we have an Insurrection Act for a reason. If I had to enact it, I'd do that. If people were being killed and courts were holding us up, or governors or mayors were holding us up, sure, I'd do that. I mean, I want to make sure that people aren't killed. We have to make sure that our cities are safe. Entonces, si desde el punto de vista del gobierno de los Estados Unidos hay una insurrección, esto justificaría, por supuesto, el envío de tropas y de miembros de la Guardia Nacional. Pero en esto no hay consenso. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, cree que hay una insurrección. Los demócratas insisten que no hay ninguna insurrección. Pero para poder enviar a miembros de la Guardia Nacional hay que encontrar una justificación. Y la justificación que está utilizando el gobierno es que hay una supuesta insurrección. No solo una insurrección, sino lo que estamos viendo es que dentro de la racionalidad para explicar por qué se están enviando a miembros de la Guardia Nacional, se está utilizando la palabra no solo insurrección, sino también que en estos lugares son zonas de guerra. Lo hablábamos ayer y lo quiero repetir. O sea, ¿cómo comparar una situación en Chicago, por poner un ejemplo, con lo que ha ocurrido en Israel o con lo que ha ocurrido en Ucrania o lo que ha ocurrido en Afganistán o en Irak? No hay manera de comparar zonas de guerra con ciudades de los Estados Unidos, pero eso es precisamente el argumento. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, ha dicho claramente que Chicago, una de las ciudades que se encuentra dentro del estado de Illinois, no es una zona de guerra, pero el presidente Donald Trump tiene otro punto de vista. Aquí está J.B. Pritzker. Donald Trump is using our service members as political props and as pawns in his illegal effort to militarize our nation's cities. Donald Trump's deranged depiction of Chicago as a hellhole, a war zone, and the worst and most dangerous city in the world was just complete BS. Están utilizando un lenguaje que yo jamás pensé escuchar dentro del gobierno de los Estados Unidos o dentro de algunas de las principales figuras políticas dentro de este país, y eso nos marca exactamente dónde nos encontramos. Un enfrentamiento entre el gobierno federal con los gobiernos estatales, todo por la presencia de guardias nacionales y todo por el posible uso de redadas en contra de inmigrantes indocumentados en este país. Hasta aquí la cuestión migratoria. Vamos a pasar al cierre del gobierno en los Estados Unidos. Ya llevamos varios días y nos está empezando a afectar. La última noticia tiene que ver con la ausencia de controladores aéreos en el aeropuerto de Burbank, en California, mientras vemos algunas de las imágenes de lo que está ocurriendo. Ahora fíjense lo que acaba de ocurrir. En la torre de control del aeropuerto de Burbank, en California, no hay controladores aéreos. Estas son imágenes de archivo. Pero en Burbank no hay controladores aéreos, se quedaron sin controladores aéreos. Entonces ahora imagínense lo que está ocurriendo. Los controladores aéreos de San Diego, que se encuentran a muchísimas millas de distancia de Burbank, se están encargando de los aterrizajes y de los despegues en Burbank. Y yo me pregunto, si yo estuviera volando en estos momentos a Burbank, si yo o tú nos sentiríamos a gusto de que controladores aéreos en San Diego estuvieran decidiendo quién aterriza o quién puede despegar. Así que las consecuencias ya las estamos sintiendo en este momento sobre lo que ocurre. Yo a Burbank en este momento no tengo el menor interés de estar aterrizando, particularmente si van a estar decidiendo quién aterriza y quién no aterriza a cientos de millas de distancia. Ahora bien, aquí hay un nuevo debate que tiene que ver con los pagos atrasados. Llevamos varios días en que funcionarios del gobierno de los Estados Unidos no están recibiendo su cheque, no les van a pagar. Por supuesto que no hemos llegado a la quincena. Entonces, aquí hay un debate sobre pagos atrasados. Vamos a suponer que tú eres un empleado federal, ¿no? Y estás en medio de este cierre del gobierno y no te están pagando.
tú por lo menos estás suponiendo que va a haber pagos atrasados, es decir, que te van a pagar por el tiempo trabajado. Pero Mike Johnson, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, dice que esto no está asegurado, es decir, que si tú eres un empleado federal, posiblemente no te vayan a pagar lo que has estado trabajando. Esto sencillamente no es justo, pero es el debate sobre pagos atrasados. Vamos a escuchar primero a Mike Johnson. There are some legal analysts who are saying that that may not be appropriate or necessary in terms of the law requiring that back pay be provided. So I'm sure there will be a lot of discussion about that. But there are legal analysts who think that that is not something that government should do. That, if that is true, that should turn up the urgency and the necessity of the Democrats doing the right thing here. Even more pain, more than I just listed, for more people. So we got to figure it out. Ahora, esta discusión puede asustar a cualquier persona. La última información que tengo es que el número de empleados federales afectados por este cierre ha pasado de 750,000 a cerca de 2 millones. Pero ¿qué pasa si tú ya lo trabajaste y ahora el gobierno te está diciendo, sabes qué, ya lo trabajaste, me da mucha pena, pero no te lo voy a pagar? Esto es lo que se llaman pagos atrasados. Joaquín Jeffries, el líder de la minoría, es decir, el demócrata, dice, esto no puede ser. O sea, la ley sugiere que si tú ya trabajaste, te tienen que pagar. Entonces, Joaquín Jeffries dice, los pagos atrasados, tarde o temprano, se tienen que realizar. And we'll stand with you as we've done from the very beginning of this presidency. And the law is clear. Every single furloughed federal employee is entitled to back pay. Period. Full stop. The law is clear. And we will make sure that that law is followed. Es otro de los subdebates o de los pequeños debates que están ocurriendo en este momento sobre pagos atrasados. Joaquín Jeffries lo que dice es que si tú eres un empleado federal, uno de los 2 millones de empleados federales que no están trabajando debido al cierre del gobierno porque no hay dinero, tarde o temprano ese pago se te tiene que realizar. Vamos a regresar al video de Pam Bondi, que se acuerdan al principio de este segmento lo teníamos. Pam Bondi es la fiscal general de los Estados Unidos y entonces la llamaron a testificar y le preguntan sobre Tom Homan. Tom Homan es el zar de la frontera de la Casa Blanca. Pero Tom Homan supuestamente había sido investigado por un aparente paquete de $50,000 en efectivo que él habría o no habría recibido. Y entonces le están preguntando a Pam Bondi si ella sabe si Tom Homan tarde o temprano recibió ese dinero. Pam Bondi. What became of the $50,000? Did the FBI get it back? Mr. Whitehouse, Senator Whitehouse, you're welcome to talk to the FBI. The report to you. Can't you answer this question? Senator Whitehouse, you're welcome to discuss this with Director Patel. Did Homan keep the $50,000? As Deputy Attorney General Todd Blanche recently stated, the investigation of Mr. Never mind. Homan I can was see I'm not going to get a straight full answer from you to a very simple by the question. FBI. La pregunta es sencilla, si Tom Homan, el zar de la frontera, recibió o no recibió, se quedó o no se quedó con esos supuestos $50,000, y es muy importante. Ahora, algo interesante que hay que notar, y eso por supuesto puede cambiar en cualquier momento, es que durante los últimos días yo no he visto a Tom Homan dando entrevistas tanto como antes de esta supuesta acusación de haber recibido $50,000 en billetes en una bolsa. Entonces, la pregunta es si la presencia mediática de Tom Homan se ha reducido debido a esta nueva controversia, pero Pam Bondi sencillamente no quiere contestar sobre si Tom Homan recibió o no recibió o si se quedó con ese dinero. Paso rápidamente a Venezuela. Sobre supuestas amenazas en contra de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, y uno de los principales líderes de la dictadura venezolana, Diosdado Cabello, dijo esto sobre las amenazas. Alertando al gobierno de los Estados Unidos de las amenazas contra su sede. Ellos recibieron la información, la asumieron con la rigurosidad del caso. Nuestra policía diplomática ha estado en contacto con ellos constantemente para darle la protección a toda la zona. Ahora, esto es el momento sumamente complicado porque no es cualquier amenaza. Estamos hablando de que hay 8 buques
norteamericanos que se encuentran frente a las costas de Venezuela. Y la pregunta es, ¿quién va a amenazar a la embajada de los Estados Unidos en Caracas? Es decir, la pregunta es si el mismo gobierno de Diosdado Cabello, el mismo gobierno de Nicolás Maduro son responsables o están vinculados a este tipo de amenazas. Pero quisiera regresar, además de lo de las amenazas, por la gorra de Diosdado Cabello. No sé si me la pueden volver a poner. Ahí está. Exactamente. La pregunta es si esto tiene que ver, dudar es traición, dice la gorra de Diosdado Cabello. Y entonces, dudar es traición, ¿a qué se refiere? Se refiere a la defensa por parte de la dictadura en contra del gobierno de los Estados Unidos y, por supuesto, dentro del contexto de si habría o no una posible intervención en el futuro por parte de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Voy a terminar con una imagen de un miembro de la pandilla Latin Kings. Este arresto ocurre, es un arresto de Juan Espinosa Martínez, después de que se diera a conocer que se puso una recompensa de $2,000 por detener a Greg Bovino. ¿Quién es Greg Bovino? Greg Bovino es uno de los comandantes de la patrulla fronteriza. Y entonces, aparentemente, este hombre que acabamos de ver en la pantalla, Juan Espinosa Martínez, fue acusado de poner una recompensa de $2,000 por identificar o detener a Greg Bovino, o hasta $10,000 por terminar con él. Por eso fue detenido. Muy bien, vamos ahora con nuestra primera entrevista, y es una entrevista dura, es una entrevista complicada, con un hombre que estuvo secuestrado 498 días en manos de los terroristas de Hamás, ahora que se cumplen exactamente 2 años del aniversario de los ataques de Hamás en contra de Israel. Así veo las cosas. El pasado 7 de octubre del 2023, Yair Horn fue secuestrado por los terroristas de Hamás. Él se encontraba junto con su hermano Eitan en el kibutz Nir Oz, cerca de la frontera con Gaza, y Yair estuvo en cautiverio 498 días. Él se encuentra en libertad, pero no su hermano, y ahora nos acompaña desde Washington, D.C. Yair, qué bueno hablar contigo una vez más. Hablamos tú y yo hace algunos meses y tenías la esperanza de que tu hermano también fuera liberado. Eso no ha ocurrido todavía. Cuando se cumple este segundo aniversario del ataque de los terroristas Hamás al kibutz donde tú te encontrabas, 1,195 personas murieron. ¿Qué es lo que recuerdas de ese día? Nosotros por la mañana ya comenzamos a escuchar las alarmas, que para nosotros son normales. Lamentablemente para quienes vivimos cerca de la franja de Gaza. Entramos al cuarto de seguridad junto con Eitan y a los pocos minutos recibimos un mensaje que hay terroristas vestidos como soldados del ejército israelí dando vueltas por el kibutz. Pasan unos minutos más y ya comenzamos a escuchar gritos en árabe. Ahí entiendo que no es un día como cualquier otro que tiran unos misiles y podemos volver a la normalidad, sino que estamos en un problema mucho más grande. ¿Cómo te llevan a Gaza, Yair? Primero me sacan de mi casa, entre aproximadamente unas 4 o 5 personas, luego de dispararle a la puerta del cuarto de seguridad. Me suben a una motocicleta con un terrorista delante y otro terrorista detrás. Me llevan, es un muy corto viaje desde mi casa. Sale realmente 2 minutos en motocicleta, ya estaba pasando el alambrado. ¿Cómo se llevan a Eitan, a tu hermano?
Lo suben, no nos llevaron juntos. Así que él después me lo contó, lo subieron a una ambulancia. Y se lo llevan de ahí, desde el kibutz hasta Gaza. Una vez en Gaza, ¿los juntan a los dos o tardan tiempo en volver a estar juntos? Los primeros 50 días estuvimos separados, pero a la semana o algo así nos cruzamos en alguna casa que nos habían llevado, así que a los pocos días yo ya sabía que también Eitan estaba secuestrado. Podría decir hasta por suerte secuestrado, porque en mi kibutz, en Miroz, lamentablemente asesinaron una cantidad muy grande de personas. Y otra vez, digo por suerte, me crucé en ese momento con Eitan y entendí que él seguía vivo. A los 50 días, cuando firmaron el primer tratado, reacomodaron los cuartos y ahí nos pusieron juntos. Yair, tú estuviste 498 días en cautiverio. ¿Viste la luz del sol alguna vez en esos 498 días? 498 días estuve bajo tierra, en túneles, sin ver la luz del sol, sin aire puro para respirar, poco agua, poca comida. ¿Qué comías, Yair? Arroz, pita, garbanzos. Eso era lo básico. ¿Y el agua? Tengo entendido que les daban muy poca agua, que estaban constantemente con sed y que les daban un agua, media taza de agua salada. En distintos momentos tuvimos distintas cantidades de agua para tomar. Un tiempo muy largo, muy largo, tuve que tomar agua salada. Y puedes imaginarte que alguna botella de agua, la más normal, la que puedes comprar en el súper o lo que sea, una botella de medio litro, podría ser para 2 días. Está claro que hubo tortura psicológica y que emocionalmente era prácticamente imposible no salir malherido de eso. Pero ¿hubo tortura física? En mi caso no. Pero sí escuché no poca gente que cuenta que fue torturada físicamente. No solo eso, sino que fueron obligados a ver otras personas siendo torturadas. O sea que te puedes imaginar, Jorge, una cosa es sufrir. Cuando uno sufre por uno mismo, no tiene nada que hacer, pero ya te diría que es peor ver cómo torturan a otra persona. Tu hermano sigue todavía en cautiverio, y estaba escuchando una entrevista, Yair, con uno de tus familiares, y me dicen, y solo lo quisiera corroborar contigo, no sé si quieras hablar de eso, que tú hasta el momento te has rehusado a entrar en tratamiento hasta que tu hermano sea liberado y los otros rehenes sean liberados. ¿Cómo funciona eso? ¿A qué tipo de tratamiento prefieres no tomar por ahora? Funciona, nosotros recibimos tratamiento por parte del Estado. ¿Tratamiento psicológico es? Exacto. Tenemos tanto tratamiento físico de la salud como psicológico. Hay algunas cosas que es inevitable, uno las tiene que hacer. Yo volví de estar secuestrado casi 500 días, perdí más de 30 kilos, masa muscular. Entonces, esa parte del tratamiento
para poder seguir adelante, para poder seguir en la lucha, para traer a todos los secuestrados, a todos los rehenes que aún quedan. Entonces, yo también tengo que fortificarme. Lo que nosotros no podemos es seguir adelante. O sea, comenzar una nueva vida, ¿no? Tu padre decía, Sí. a tu padre lo conocí en Israel, te lo comenté, un hombre Cierto. muy valiente que siempre estuvo luchando por ustedes y me tocó a mí como padre. Pero tu padre decía, Yair, lo siguiente, que tú regresaste físicamente, pero que tu corazón sigue en Gaza. ¿Me pudieras explicar a qué se refiere? ¿Te imaginas que es ni siquiera difícil, es prácticamente imposible? Eh, Uno debería intentar de alguna manera seguir adelante, continuar con la vida, pero la realidad es que siento culpa por cada cosa que hago, siento culpa. Por eso decir que mi corazón sigue ahí en la franja es correcto, hasta que mi hermano no regrese, hasta que todos los 48 rehenes no regresen, no solo mi corazón, sino que el de todo el pueblo de Israel y el de toda la gente, el de todos. No entiendo por qué la culpabilidad. No fue tu culpa, Yair. Claramente esto no fue tu culpa. ¿Por por qué sentirse culpable de algo que tú no hiciste? No, la culpa es en el día a día eh, de saber que, primero que aunque sea o no sea, que fallé como hermano mayor, Mm. eh, y proteger a mi hermano. Y hoy que yo sí tengo la posibilidad de estar afuera, disfrutando, no realmente disfruto, pero hoy tomaba un café y pensaba que mi hermano a lo mejor tomó 2 sorbos de agua salada, o tomé 2 sorbos de gaseosa y pensaba eh, cuando habrá sido hace 2 años que mi hermano no probó una gaseosa. Esa es la culpa. Déjame regresarte al presente. Estamos en el segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre del 2023. ¿Tú crees que finalmente el grupo terrorista Hamas y el gobierno israelí se van a poner de acuerdo para liberar a los 48 secuestrados que aún están en poder de ellos, vivos o muertos, y para que haya un cese al fuego dentro de Gaza? ¿Tú confías en que los políticos se van a poner de acuerdo y que tu hermano será liberado muy pronto? Sí, eso es lo que espero. Lo espero con todo mi alma, lo espero con todo mi corazón. Solo me queda tener fe y creer en que es lo que va a pasar. Seguir siendo positivo. ¿Cuándo fue la última señal de vida de Itán? ¿Cuándo fue la última vez en que ustedes se comunicaron? ¿Fue cuando tú saliste? ¿La última vez que lo viste vivo? Correcto. Y fueron aproximadamente 3 días antes de que me liberaran, y donde también nos hicieron filmar el video aquel donde mi hermano pide no separar familias, y ese video contiene el abrazo que lamentablemente se transformó en póster. ¿Por qué lamentablemente? Ese abrazo es un abrazo simbólico, no es solo físicamente, es mi abrazo con mi hermano, que espero que no sea el último, pero
simboliza ese abrazo también, el abrazo del resto de las 47 familias que están esperando por su familiar, por su esposo, los, por sus padres, están todos esperando. Es un abrazo de cualquier familia. En este caso somos nosotros, pero es el abrazo de cualquier familia que está esperando. ¿Cómo está tu papá? Yo lo conocí hace poco menos de 2 años en Israel. ¿Cómo está él? Es fuerte, no está bien, Muy fuerte. obviamente. Pero seguimos adelante, seguimos con la lucha, es todo lo que nos queda. Y de repente la salud nuestra no importa tanto. Seguimos adelante. Hay planes, y yo espero que así sea, pero hay planes de celebración, hay planes para recibir a Eitan, a tu hermano, muy pronto. Yo espero que sí. Planes no hay. Tú lo sé, somos latinos, somos una familia del fútbol. Hasta que el referí no pite el final de los 90 o 95 minutos, no podemos festejar. Hasta que mi hermano y el resto de los 47 rehenes secuestrados no estén del otro lado del enrejado, de la reja, nosotros no podemos ni siquiera hacer planes. No tengo planes para hacer. Hay la sensación de que estamos muy cerca, de que estamos más cerca que nunca, pero yo no sé si tú compartes esa percepción. Y otra vez, a diferencia de un partido de fútbol, que uno sabe muy bien que son 90 minutos, 120 con el alargue y máximo después hay penales y termina. Aquí no sabemos realmente si estamos jugando los últimos minutos del partido y está por terminar y no quiero caer en un cliché, pero no hay un ganador en esto. No hay un ganador en esta guerra. Estoy a punto de dejarte, Yair, yo sé que tienes muchas cosas pendientes, pero mientras tú y yo estamos hablando, en este preciso momento en Egipto están reunidos supuestamente representantes de Hamas, del gobierno israelí, el gobierno de los Estados Unidos. Muy inteligentemente durante todos estos meses en que has estado haciendo campaña por tu hermano, no has querido criticar a ningún político y no te voy a pedir que lo hagas. Pero si ellos te estuvieran escuchando ahora en estos momentos, ¿qué es lo que tú quieres que los negociadores sepan? Me parece que al igual que no solo las 48 familias de rehenes, no solo todo el pueblo de Israel, no solo toda la comunidad judía, cristianos, musulmanes, de todo el mundo, ya vivimos y tuvimos suficiente de esta guerra. Momento de finalizarla, devolver los rehenes y empezar a reconstruir las vidas personales, las vidas familiares, los países y la zona entera. Y eso es lo que esperamos. Yair, gracias por hablar con nosotros. Sabes que siento en esta entrevista, es la segunda vez que lo hacemos así. Siento que cada palabra que dices te cuesta, pero que cada palabra que dices sale del alma de una forma impresionante. Eres, me parece, un hombre que está muy adolorido, pero al mismo tiempo no paras de luchar por tu hermano, y te agradezco tanto que sigas haciendo esto con nosotros. Gracias a ti también, Jorge. Muchas gracias a todos. Y espero que la próxima vez seamos 3 en esta conversación. Tú, Eitan y yo. Y 4. Me encantaría tener a tu padre también ahí. Les envío un gran abrazo y espero que el Día de la Liberación venga muy pronto. Muchas gracias. Un abrazo, Yair. Gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Tenemos varios de sus comentarios y precisamente uno de ellos tiene que ver con el conflicto entre Israel y Gaza. Y dice lo siguiente, Virginia Rosales: ¿quién entiende este gobierno? Por un lado quiere la paz entre Israel y Gaza, pero aquí, en el país, quiere una guerra interna, una guerra civil
Qué incongruencia. Se refieren, por supuesto, a las acusaciones de que ciudades como Chicago son una zona de guerra. El siguiente comentario viene de Gloria Esther. Dice, no creo que esas lanchas supuestamente hechas de explotar verdaderamente hayan existido. Los barcos de la Marina de los Estados Unidos son solo para amenazar. Cuando logren su propósito, que no es hacer caer a Maduro, se irán. Se refieren a estas 5 lanchas que hasta el momento han sido destruidas por parte de la Marina de los Estados Unidos, que tiene 8 buques de guerra frente a las costas de Venezuela. Y termino con este comentario sobre la entrevista que tuvimos con Mario Guevara, un periodista salvadoreño radicado en Atlanta, Georgia, que después de haber sido detenido por estar filmando una redada, fue recientemente deportado. Y dice lo siguiente: impactante lo que hizo este admirable señor periodista deportado. Su talento va a donde quiera que él vaya. Sin duda la justicia llegará para todos, por más que el camino sea largo. Gracias, Jorge, por el reportaje de hoy. Es precisamente, creo que Mario Guevara es el primer periodista que yo conozca, el primer periodista deportado por estar haciendo su trabajo en los Estados Unidos. Han sido utilizadas otras razones para su deportación, pero que yo sepa, esta es la primera vez en que un reportero, un periodista, es deportado sencillamente por estar haciendo su trabajo. Gracias por estos comentarios. Recuerde que dependemos de ti. Para que nosotros estemos aquí, tú tienes que estar allá. Así que, por favor, suscríbete a nuestra página en YouTube, Jorge Ramos Así Veo Las Cosas. Jorge Ramos Así Veo Las Cosas. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos y gracias por confiar en lo que estamos haciendo. Hasta la próxima.